Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, el director médico del ICVA. Seguimos adelante con este nuevo canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de compartir las últimas novedades en los tratamientos, en los diagnósticos y todo lo que hace a nuestro trabajo del día a día. Hoy vamos a tocar un tema clave que tiene que ver con específicamente por qué no alcanzamos los objetivos terapéuticos en términos de dislipemia en prevención secundaria, lo cual es un tema para nosotros de todos los días. Y tenemos el gusto de compartir este podcast con el doctor Alan Segal. Alan es médico cardiólogo, es médico especialista en cardiología y también es especialista en terapia intensiva. Es staff acá del ICVA de cardiología crítica. Es coordinador, y por eso un poco este tema, y pega con lo de cardiología crítica porque estamos hablando de prevención secundaria. Es coordinador de la clínica de lípidos del instituto. Alan tiene 33 años, creo que lo dije en la edición anterior, y siempre me impresiona la velocidad de su desarrollo profesional, no solamente porque ha sido jefe de residentes inicialmente cuando terminó su residencia, sino que ha sido presidente de CONAREC. Además es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es miembro adherente de la Sociedad Argentina de Lípidos, es miembro consejero del Consejo de Emergencias Cardiovasculares de la SAC, es líder emergente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y también es líder joven de la American College of Cardiology. Desde su desarrollo académico tiene más de 40 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. De todos esos, más de la mitad están indexados en motores como PubMed. Así que la verdad es un verdadero experto y muchas de las cosas que vamos a hablar, porque siempre nos gusta hablar con los que hablan de lo que investigan y hacen. Y acá se da esa conjunción de que Alan hace lo que hace, investiga de lo que hace. Así que en ese sentido tiene todo un concepto mucho más práctico y realista del problema. Así que Alan, gracias por venir. ¿Y qué te parece este tema? Gracias, Alberto. Es uno de los grandes temas que tenemos hoy en la cardiología, ¿no? La mortalidad cardiovascular está estancada, no logramos seguir bajándola a nivel mundial. Y mucho tiene que ver con que, a pesar de que tenemos una multitud de herramientas farmacológicas, no estamos logrando cumplir los objetivos terapéuticos de LDL en los pacientes en prevención secundaria, que son los de más riesgo, ¿no? Es un temazo, ¿no? Porque desde 2011 la mortalidad cardiovascular sigue aumentando. Hoy en la mañana hacía una nota, estábamos charlando sobre hipertensión arterial y los registros de los factores de riesgo sigue exactamente igual, el 30% de las personas es hipertensa. Tal cual. ¿Qué está pasando? Por un lado, los objetivos son cada vez más estrictos, eso es real. Ahora nuestro objetivo en prevención secundaria es de 55 miligramos decilitro de LDL, cuando antes era 70, cuando antes era 90, y bueno, se fue haciendo más estricto porque sabemos que mientras más descendemos el LDL, mejor es el riesgo del paciente, o sea, más lo reducimos. Y el gran problema que tenemos es, por un lado, la adherencia. Hay un gran problema de la adherencia al tratamiento con estatinas. Mucha campaña de desprestigio de las estatinas, que son una droga que, si bien tiene sus efectos adversos como cualquier droga, tiene una de las backups de evidencia científica más grande de casi todas las drogas que usamos cotidianamente. Metaanálisis de cientos de miles de pacientes demuestran que sistemáticamente por cada 40 miligramos que bajamos LDL baja 24% el riesgo cardiovascular. Eso es importante porque esto que vos comentás, primero me gustaría que definamos o redefinamos o aclaremos nuevamente los objetivos que estamos hablando, pero sí hacer un hincapié en que todo el tema de los diferentes canales de difusión y lo que llama el sesgo de confirmación, que es
sesgo cognitivo humano que tenemos las personas, que cuando tenemos una idea y vemos que alguien dice lo mismo, como que machea y decimos, bueno, entonces es la verdad. Y hay tantas fuentes, probablemente haya fuentes históricas que pueden haber defraudado en alguna cosa, en algún punto, por intereses, pero la verdad que ahora con la tan enorme, a través de las redes y los canales, que como que cualquiera puede decir cualquier cosa y eso puede generar un problema. Y me parece que por ahí, más que impresionarnos o decir eso, sino decir, bueno, pongámonos nosotros a decir dónde creemos que está la verdad y ocupar ese espacio que probablemente por no ocuparlos han generado estos desarrollos. Así que primero contame un poco cómo definir esos objetivos en prevención secundaria. El objetivo principal es LDL menor de 55. Perfecto. En pacientes de extremado alto riesgo, o sea, los que tienen 2 o más eventos en 2 años, se busca menos de 40, Okay. O sea, más estricto todavía. Y después hay un objetivo secundario que es el de colesterol no HDL, ¿no? Eso se incorporó mucho en las guías últimamente. ¿Por qué? Porque refleja todas las lipoproteínas heterogénicas, todas las que tienen ApoB, ¿sí? El LDL es el más prevalente de ellas, pero no es el único. Entonces, incluso es un mejor marcador de riesgo que el LDL, el colesterol no HDL. Nombraste la ApoB, ¿no? ¿Y eso a qué te referís? Todas las lipoproteínas heterogénicas del cuerpo tienen una molécula de ApoB 100. La principal de esas en cuanto a su prevalencia en sangre es la LDL, pero la VLDL, la IDL, los remanentes, todas esas tienen una molécula de ApoB. Y si vos mirás partícula contra partícula, el VLDL tiene más riesgo de infarto que el LDL. Pasa que es tanto más prevalente el LDL que ese es nuestro objetivo. Entonces, Alan Snyderman, un lipidólogo muy, muy grande, tiene un trabajo muy clásico que muestra cuánto predice el riesgo cardiovascular el LDL, la ApoB y el no HDL, que es básicamente lo mismo que la ApoB, esencialmente. Y tanto ApoB como no HDL son mucho mejores predictores de riesgo que el LDL, porque estamos viendo el bosque y no solamente el árbol. Entonces, hoy si vos mirás hoy todas las guías terapéuticas, todas siguen usando el LDL como principal objetivo porque todos los trabajos lo usaron, pero el objetivo secundario es el no HDL. Porque a veces nos pasa que bajamos el LDL, pero seguimos teniendo lipoproteínas heterogénicas elevadas. Entonces, es importante cumplir los 2 objetivos para bajar el riesgo residual. Ok, y ahí un poco nos estás dando como herramientas, ¿te parece esto que me estás contando? Sí, o sea, el colesterol no HDL no hay que pedir nada adicional en el laboratorio, se calcula muy fácilmente, es total menos HDL, no hay mucha más cuenta que hacer. El ApoB mide lo mismo, pero sí nos pide una adición del laboratorio, que no es muy costosa, pero a veces puede ser un problema, pero son prácticamente equivalentes en su medición. Entonces, deberíamos acostumbrarnos, sobre todo en prevención secundaria, a agregar y medir siempre y tener en cuenta el colesterol no HDL. ¿Cuál es el objetivo? Para regla memotécnica de no olvidarnos, es 30 más que el objetivo LDL. Entonces, si tu objetivo es 55, tu objetivo de no HDL es 85, por ejemplo. Si tu objetivo es 100, tu objetivo de no HDL es 130. Buenísimo la herramienta del más 30. Excelente, gracias ahí, dejándonos ese tip. Che, Alan, y con respecto a, esta es una herramienta para hacer las cuentas, y de estrategias terapéuticas en este caso, ¿qué tenemos para contar? Bueno, hay una movida muy grande, de hecho hace muy poquito se publicó un trabajo enfatizando esto, del uso de tratamientos combinados. ¿Por qué? Si uno mira registros internacionales como el Santorini, que es un registro europeo de 9.000 pacientes, y uno dice, bueno, seguramente en Europa cumplen mejor las metas terapéuticas. No, en Europa el 20% está por debajo de 55. O sea, 80% no cumplen metas. No cumplen metas. ¿Y por qué no cumplen metas? Porque el uso de terapia combinada es menos del 10% de los pacientes. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Dice, bueno, tal vez en Estados Unidos es mejor. Registro Gould. Exactamente lo mismo. 17% de cumplimiento de metas, 6% de uso de ezetimibe. Ezetimibe, ni siquiera hablo de PCSK9, inyectables, caros, difíciles de acceder, droga oral barata. Entonces, hay una gran subutilización de las alternativas a estatinas que deberían usarse en combinación para alcanzar objetivos. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 drogas orales hoy que tenemos disponibles? Estatinas, ezetimibe y incluso el ácido bempedoico tiene un pequeño efecto extra que si juntamos las 3 cosas podemos bajar el LDL hasta en un 70%. Son pocos los pacientes que no van a llegar a metas si uno usa correctamente las herramientas disponibles. Lo que pasa es que los pacientes siempre se quejan de dolores. Bueno, más a favor de la combinación terapéutica, porque rosuvastatina 40 genera el mismo descenso que rosuvastatina 20 con ezetimibe.
y darle 20 de rosuvastatina en vez de 40, posiblemente disminuya la incidencia de mialgias. ¿Tenés algún comentario o alguna sugerencia para ayudarnos a distinguir ese dolor? ¿Es posible distinguir cuándo el dolor es? Porque en realidad es toda gente, bueno, en general es gente por arriba de 60, entiendo que algunos son más jóvenes, pero incluso los jóvenes pasa que a partir de los 60 te empieza a tener dolores por todo, Claro. por todas las cosas. Entonces, que tenga dolores musculares es casi lo normal. Entonces, ¿hay alguna forma de distinguir estos dolores? Sí, sabes que es súper interesante porque cuando uno va a ver los trabajos randomizados que son doble ciego, cuando uno se fija la tasa de mialgias en el grupo estatinas, en el grupo placebo, es casi igual. Claro. Y sin embargo vos ves la vida real y no es casi igual. 3 de cada 5 pacientes te vienen a decir que empezó la estatina y el día siguiente no pueden levantarse de la cama. Ahora, hay ciertos tipos de dolores musculares que son muy patognomónicos de ser por estatinas. Principalmente son dolores de grupos musculares grandes, proximales, por ejemplo, raíz de muslo, hombros, son simétricos, eso también es muy característico. No son dolores articulares, no son dolores óseos, porque muchas veces vienen y dicen me duelen las articulaciones. No hay forma que la estatina genere dolor articular, porque no tiene receptores a ese nivel. Entonces no hay efecto soft target. Sí a nivel muscular, o sea, la tasa de mialgias, la mialgia existe como efecto adverso de la estatina, no hay que ignorarla porque existe, pero la tasa real de mialgias debería rondar más o menos el 4 o 5%, y cuando vemos registros, tanto nacionales como internacionales, es como el 30%. Fíjate el estudio de ácido bempedoico. El ácido bempedoico diseñado para pacientes con intolerancia. Y incluyeron 14.000 pacientes. Es decir, ¿cómo conseguís 14.000 pacientes que son realmente intolerantes? Es muy difícil si la tasa es 5%. Entonces, hoy la definición incluye cualquier percepción del paciente que le impida tomar la medicación. Totalmente, y creo que me parece que hay que hacer mucho hincapié en tratar de definir ese punto, ¿no? Porque suspendemos sin duda muchísimos tratamientos sumamente beneficiosos, porque tampoco lo que hay después es tan potente. Definitivamente no. El ácido bempedoico y el ezetimibe en combinación te pueden bajar un 25-30% si no tiene mucha suerte, que muchas veces para prevención secundaria no alcanza, no es suficiente porque el objetivo es muy estricto. A veces podemos probar sumándole a eso o una dosis más baja de estatinas o una dosis intercalada día por medio que no tiene sustento científico en evidencia, pero que sí genera un poco de mejor tolerancia y baja de LDL. A veces usamos la pitavastatina, que es una estatina de moderada intensidad, pero que es la mejor tolerada de las estatinas. O sea, hay muchas herramientas para manejar la intolerancia y que el paciente igual reciba una estatina. Hay algunos pacientes que no lo toleren. Hay un grupo no tan grande que no lo tolere, que está en prevención secundaria y que lo necesita. Y ahí tenemos que irnos a otras terapias como las inyectables. Bien, y ahí inclisirán. Bueno, hay como dos grandes grupos, ¿no? Los inhibidores, los anticuerpos monoclonales, que son los que ya están hace tiempo, sobre todo en Argentina está disponible el evolocumab, Bien. que son muy efectivos, bajan un 50% del LDL, tienen evidencia clínica, ¿no? Que eso es importante porque ahora te comento de inclisiran, pero tienen evidencia clínica de reducción de eventos, entonces su uso está como bastante avalado. Son algo costosos, entonces a veces dificulta el acceso por la parte de las prepagas, pero Evolocumab, el evolocumab es más caro, pero además ya no está disponible en Argentina. mira. Sanofi lo discontinuó de Argentina, así que el único PCSK9 monoclonal en Argentina hoy es el evolocumab o Repata. Y recientemente llegó a Argentina el inclisiran. El inclisiran no es un anticuerpo monoclonal, o sea, no ataca los PCSK9 ya formados, sino que es un ARN de interferencia que lo que hace es decirle al núcleo que no sintetice PCSK9. Eso le permite una dosificación mucho más extendida, se da una vez cada 6 meses, ¿no? Lo cual aumenta significativamente la adherencia, aplicarse una inyección 2 veces por año que 43 veces por año, ¿no? Porque el evolocumab es cada 15 días. El descenso del LDL es similar, 45%, ligeramente menor. Lo que le falta al inclisiran aún es el resultado de los estudios de evidencia clínica, que es el Orion 4 o el Victorion Prevent. Esos estudios están en curso, seguramente sean Victorion sos parte, ¿no? De Victorion participamos, sí, tal cual. Contanos un poco de tu experiencia ahí. Victorion es un trabajo que lo que buscaba era pacientes en prevención secundaria con más de 70 de LDL a pesar del tratamiento ya instaurado máximo, ¿no? Rosuvastatina, ezetimibe. O sea, podía tener o no bempedoico, no exigía que lo tengas. Okay. Incluso podía tener o no ezetimibe. Pero buscaba más de 70 LDL. A mi gusto es un punto de corte
bajo. Yo creo que estos inyectables en pacientes que toleran medicación y que pueden tomarla bien, el mayor beneficio es cuando tienen más de 100. En cuanto a costo-efectividad estamos hablando, porque bajar de 70 a 30 no es lo mismo que bajar de 100 a 50. Cuando uno ya está en 70 ya bajó mucho su riesgo. Entonces eso puede tener algunas aristas, hay que ver bien el promedio LDL de los pacientes que entraron y si eran más de 100 o no. Pero si te fijas el estudio de Volocumab, hay un subanálisis que los que partían de más de 100 tienen más beneficio que los que partían de menos de 100. Incluso el documento de posición de la SAC del uso de PCSK9 recomienda usarlo con más de 100. Bien. Eso puede llegar a ser una cosa que tengan en contra. Y de hecho tiene que ver ahí para el monto de la indicación y la autorización por parte También, de los sistemas de salud, ¿no? También, por eso creo que... Puede ser muy precavido también en que todo esto genera costos gigantes. Son caras. Y también tenemos que cuidar un poco el sistema, ¿no? Y en el caso de la indicación, en general tiene que ver con estos parámetros, ¿no? Tal cual. O sea, yo creo que todo paciente en prevención secundaria con más de 100 de LDL tiene que tener un inyectable. Me parece que es, en ese caso... Una vez que ha agotado o por alguna razón no ha podido recibir todo lo demás. Por supuesto, con dosis máxima de medicación tolerada, si a pesar de eso tiene más de 100 de LDL, creo que no hay ninguna duda. Con menos de 100, bueno, podemos jugar con el agregado de bempedoico, podemos ver qué otras medidas usamos para intentar llevarlo lo más cerca de 55, pero entendiendo los costos que tienen estas drogas, que son altos, no son prohibitivos, pero son altos, creo que sí hay que tener una cierta selectividad a la hora de elegir a qué paciente se lo indicamos, ¿no? Genial. Entonces, de todo esto que estamos hablando, estatinas, ¿cómo funciona el ácido bempedoico? El bempedoico actúa sobre una enzima que se llama ATP-citratoliasa, que esencialmente es una enzima que está río arriba en la misma cascada de síntesis de colesterol sobre la que actúan las estatinas. O sea, las estatinas actúan sobre la HMG-CoA reductasa. Si vos vas 2 pasos más arriba en esa misma cadena, está la enzima sobre la que actúa el bempedoico. Buenísimo. ¿Sí? El bempedoico lo que tiene de interesante es que es una prodroga y que recién se activa cuando entra al hepatocito. Entonces, aun si entrara al músculo, no tiene efecto. Por eso no da efectos adversos musculares, que es como el gran beneficio que tiene. El bempedoico genera un descenso de LDL mucho más modesto que las estatinas, ¿no? Alrededor de un 15-20%. Casi siempre lo usamos combinado con ezetimibe. Y el efecto es mucho mejor cuando se combina con estatinas, que es llamativo porque es la misma vía de síntesis. Uno pensaría que no hay efecto aditivo, pero hay un trabajo que se Clear Harmony que muestra que hay un efecto aditivo de las dos drogas en conjunto. Eso es interesante porque sucede que cuando los pacientes son intolerantes con dosis plenas, por ahí de 40 miligramos de rosuvastatina, y vos cambias a ácido bempedoico, en la mayoría de los pacientes el colesterol le sube. Sí, claro, ¿no? sí, por supuesto. Sí. Y ese es un factor, ¿no? Que es importante, ¿no? O sea, el impacto que vos decís de la reducción es mucho más atenuado, pero mucho más atenuado, entiendo que sí hay intolerancia. Pero entonces tenés esto que me comentabas del ácido bempedoico. Claro, o sea, es una droga que creo que es útil y está bueno que la tengamos disponible porque hay muchos escenarios donde la podemos incorporar. Es una droga que no es muy cara, que es oral, que no tiene complicaciones en las aprobaciones. Entonces, es una herramienta útil y práctica para ciertos escenarios, pero no debería ser primera línea terapéutica porque no genera un descenso de LDL tan marcado ni un descenso de riesgo tan marcado como las estatinas. ¿Cuándo tenemos que hacer el primer control de los pacientes en prevención secundaria que por ser intolerantes y hay que darle, le tenemos que pasar ácido bempedoico y ezetimibe? En general, todas las terapias hipolipemiantes a las 3-4 semanas como máximo ya tienen su efecto máximo. Así que en general tratamos de no esperar más que eso. Algunas dicen 6 semanas, pero no más que eso, definitivamente no más que eso, porque los efectos se ven bastante rápido cuando hacemos switch de medicación. Bueno, entonces, para ir ya cerrando y resumiendo un poco esto que nos habíamos propuesto, ¿no? De por qué no alcanzamos los objetivos terapéuticos, hablamos sobre algunas herramientas y algunas mediciones a nivel de laboratorio. Y acá un poco entiendo que tiene que ver con los hábitos también, ¿no? O sea, la falta de objetivos terapéuticos tiene que ver, cuando uno habla mucho de los controles cardiovasculares, para mí es como que tiene muy poco sentido los controles en tanto en cuando no nos ocupemos de lo que pasa entre los controles. Totalmente. La cultura occidental actual, digamos, es muy perjudicial para el riesgo cardiovascular, ¿no? Hay cada vez más sedentarismo, cada vez peor alimentación, cada vez más obesidad y obviamente todo eso tiene un gran impacto. Entonces, yo te puedo dar toda la medicación del mundo, pero si en el medio uno no hace ejercicio, no mejora su alimentación, no deja de fumar, y probablemente el impacto sea poco.
muchas veces pasa que cuando los pacientes vienen al consultorio y tienen los chequeos normales, dicen, bueno, seguimos todo igual, y creo que como el riesgo aumentó simplemente por la edad, Claro. hay que reforzar eso. Dentro entonces, para ir cerrando, de esquemas terapéuticos que tenemos disponibles, entonces, primero siempre estatinas, y después, ¿cómo sería para ir Estatinas, cerrando? y muchas veces conviene de entrada darlo combinado con ezetimibe. Bien. Por ahí prefiero, y es lo que se está recomendando mucho hoy por hoy, en vez de arrancar con Rosu 40, porque si uno mira la guía europea 2019, dice primero estatinas máxima dosis. Si con eso no cumple, ezetimibe. Hoy está cambiando ese paradigma. Hoy se busca... Y de 55, ¿no? Hablamos, Claro, ¿no? 55. Bien. Hoy se busca por ahí iniciar con rosuvastatina ezetimibe, por ejemplo, Bien. o atorvastatina ezetimibe, no importa, en dosis más intermedias, y en base a eso reevaluar si se incrementa En la dosis intermedias, cerrar con 20 rosuvastatina y ezetimibe, por ejemplo. Por ejemplo, sí, Bien. tal cual. Ver tolerancia, ver descenso LDL, no perderse en la inercia terapéutica, que a veces no hacemos los controles, a veces nos quedamos tranquilos con un LDL peri 80 y no es correcto. Entonces, no perderse en la inercia terapéutica, pero sí empezar con esquemas que van a hacer que el paciente sea más adherente. Que lo bueno de eso es que hoy comercialmente hay muchas formas combinadas en una sola pastilla de estatinas ezetimibe. Sabemos que la pastilla combinada mejora la adherencia, así que eso es fundamental. Y después viene PCK9, después ya el inclisiran. Claro. ¿Se pueden combinar los 4? ¿Podemos PCK9, inclisiran? No, o sea, PCSK9 con inclisiran no, No, pero sí PCSK9 con bempedóico, con ezetimibe y con estatinas. pero no PCK9 con inclisiran. No porque actúan de lo mismo, digamos. Bien. Entonces no se usan de forma combinada. Bien. Bueno, Alan, muchísimas gracias por este rato y la verdad que es de muchísima utilidad para todos. Gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.